Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido, daños a un vehículo policial. El acusado se enfrenta a una pena de prisión no inferior a los 18 meses. Pena que podrá ser conmutada por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Mi equipo tampoco. Bueno, diría que mi carrera empezó en la publicidad y en el mundo del cortometraje, pero sin embargo nunca he abandonado esos orígenes, ¿no? Sigo haciendo cortometrajes que me encanta hacer y hago de vez en cuando publicidad, ciertos proyectos que tienen así más que ver con mi universo visual. Y bueno, yo destacaría de mi evolución, ¿no? en el cine, a lo largo de las 5 películas que he tenido la suerte de hacer. Diría que esto debe ser una cosa bastante natural, pero a mí me gusta ser consciente de que cada vez es menos importante la técnica y son más importantes las historias y los personajes. Y en esta película que me ha traído ahora aquí a París Campeones, creo que es donde más he profundizado en esa idea de trabajar los personajes, trabajar las emociones y utilizar la cámara para retratarlo y no para subrayar absolutamente nada. Para mí el cortometraje también es un laboratorio es un momento de mucha libertad, porque no te estás jugando nada, no está en juego un gran presupuesto nunca, no tienes que tener ningún resultado de público, simplemente te tiene que gustar a ti, te tiene que haber servido a ti para aprender, para conocer otros equipos, para trabajar otras cosas, ¿no? Y bueno, me gusta mucho la idea de trabajar rápido en el sentido de no permitirte pensar demasiado las cosas y no reflexionar demasiado sobre lo que estás haciendo, si está bien, si lo puedes hacer mejor, sino simplemente tienes una idea, la pones en marcha, la ruedas y a los 2 días la estrenas en internet y ya está, ¿no? Y la idea también de quitarle importancia al hecho de hacer cine me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho también transmitir la idea a los jóvenes que ahora mismo les apetece contar historias con una cámara, transmitir la idea de que hacer cine no es una cosa para listos y privilegiados, sino que es un lenguaje, una forma de expresarte y que no hace falta ganar un Oscar con cada película, sino ser tú feliz con lo que haces. Entiendo el trabajo de guionista y de director, o sea, el trabajo de contar historias lo entiendo de manera que cada historia requiere ser contada de una forma distinta. Y además también me parece que cualquier proceso creativo, y una película es un proceso creativo enorme, requiere no conocer demasiado el resultado final, no saber exactamente cómo se hacen las cosas. Yo creo que es el vértigo y la incertidumbre de al principio de cada proyecto no saber exactamente cómo se hace lo que vas a hacer, me parece algo fundamental, y que descubrir el camino de hacerlo sea realmente la aventura de la película, donde aprendes y donde maduras. En Campeones, pues he tenido que desarrollar una forma de trabajar que yo no había hecho nunca y que tampoco sé si alguien lo ha hecho, ¿no? Creo que inventarme el camino para hacer una película protagonizada por 10 personas que no son actores y además he hecho algo diferente que no había hecho nunca, que es rehacer el guión y reescribir el guión entero a partir del casting definitivo. En lugar de buscar a los actores que interpreten a los personajes que ya estaban escritos, pues ha sido como al revés, ¿no? Es cuando tenemos los personajes elegidos, reescribimos el guión para utilizar al máximo su personalidad y toda su experiencia. De hecho, en el casting hay más actores que personajes en el guión, con lo cual hay personajes en la película que han nacido del casting y que están inspirados en las personas que en el casting hemos conocido. Bueno, imagino que todos los temas que toco en la película me afectan de alguna manera, algunos de una forma más directa, otros no.
y si no son temas que me afectan directamente, he hecho que me afecten y me he acercado a ellos, ¿no? Porque algo creo que importante y de las cosas más bonitas que da el cine es esa capacidad esa oportunidad para conocer lo que no conoces, para ponerte en la piel de otros, para conocer otras realidades. Entonces, Campeones, precisamente ese casting del que hablábamos antes, yo lo utilicé para hacer una inmersión en el mundo fascinante de las personas con discapacidad intelectual. Todo lo que a ellos les rodea, todas sus circunstancias, sus familias, los lugares donde trabajan y sobre todo ellos cómo ven el mundo, cómo, bueno, aprender de su mirada para hacer ese retrato, ¿no? Y luego la película tiene personajes con discapacidades muy diversas. Unos están diagnosticados y otros están sin diagnosticar, o por diagnosticar. Pero realmente la idea de la que yo parto es que el que esté libre de alguna discapacidad que tire la primera piedra, porque de verdad pienso que todos tenemos pequeñas y grandes discapacidades. Gutiérrez estuvo desde el principio en mi cabeza, desde que leí un guión, que no es un guión original mío, y también esta película tiene esa novedad, es la primera vez que rodo una película con un guión que no he escrito yo, y Gutiérrez era el intérprete idóneo en esta película para el protagonista, por dos motivos. Primero, porque creo que esa mezcla de humor y ternura que tiene toda la película, ese tono, él es le veo perfecto para meterse en ese mundo de esa mezcla explosiva. Y segundo, porque Gutiérrez, que es uno de los actores más grandes que yo he conocido, pero creo que él proyecta una imagen de normalidad y de persona asequible con la que el espectador se identifica muy bien, ¿no? No es el prototipo de galán, ni es el prototipo de lo contrario. Cualquiera de nosotros podemos ser Gutiérrez, y eso él lo hace muy bien desde un trabajo que parece que interpreta la normalidad y que sin embargo está hecho arriesgando mucho y trabajando mucho cada una de las cosas que aparecen en su personaje. Yo creo que esta relación mágica que está sucediendo entre la película y los espectadores en España se debe, no tengo ninguna duda, a la capacidad que tienen los personajes de la película. Más que los personajes, diría las personas, porque en el fondo se están haciendo un retrato de sí mismas, ¿no? Es difícil distinguir entre la persona o el actor y el personaje. Pero esa capacidad que yo veo en ellos de emocionar y de emocionar desde la risa, y esa capacidad de irradiar verdad y sinceridad y autenticidad, creo que te llega a la parte más humana, ¿no? Llega a personas que miran, que hablan y que trabajan desde el corazón más que desde la cabeza. Y creo que eso hace una relación inigualable, porque es que yo creo que el espectador lo que le pasa es que se enamora de los personajes, como yo me enamoré de ellos en cuanto leí el guión, y me enamoré mucho más cuando les conocí haciendo el casting. El humor a mí me parece una herramienta poderosísima para tocar cualquier tema. Yo en el humor me siento a gusto, para mí es un lenguaje natural y espontáneo, pero tengo que decir que hacer un retrato de personas con discapacidad intelectual requiere inevitablemente utilizar el humor, porque ellos trabajan con el humor, viven con el humor y hablan con un sentido del humor que no proviene de los chistes ni de gags, proviene de una mirada alegre, positiva, con ganas de disfrutar de la vida, con ganas de superarte, de aprender, de no llorar y de no quejarte de nada, sino que sentirte agradecido por lo que tienes y ser muy consciente de tus discapacidades, pero sobre todo ser muy consciente de tus grandes capacidades, porque todos tenemos discapacidades, pero todos, absolutamente todos, tenemos grandes capacidades, y además estoy convencido de que cualquier persona en el mundo es única para algo y es capaz de hacer algo como ningún otro puede hacer. Hay una frase que dijo el otro día uno de los actores, Jesús Lago Solís, que me encanta, porque viene de la lógica, de una lógica distinta a la que yo utilizo, pero que es infalible. Y él dijo, durante el rodaje cambiamos mucho los diálogos. Los cambiamos tanto, que al final se quedaban como estaban.
Y es resume un poco la experiencia, porque el guión definitivo proviene de los ensayos, de todas las conversaciones con ellos, de forma que toda esa improvisación ocurrió antes y en el rodaje reproducimos algo con lo que ellos están muy a gusto y es su forma de hablar y su forma de expresarse, ¿no? Pero también es verdad que como director he tratado de hacer un rodaje técnicamente muy flexible, ¿no? Con la cámara siempre en mano, que pudiera desplazarse en cualquier momento, con una iluminación nada sofisticada, con incluso también el trabajo de sonido y de micrófonos, todo enfocado a que los actores se sientan a gusto, cómodos y sin ninguna regla muy rígida de rodaje, precisamente para no perdernos nada que pudiera suceder, pues espontánea, nueva, brillante, y sucedieron muchas de estas cosas y por suerte estábamos preparados para no perdérnoslas. Es que estoy convencido de que yo he hecho una película que aboga por no clasificar a las personas, por no prejuzgar a las personas y por no tener ideas preestablecidas, ¿no? Yo no creo que... En mi cabeza no distingo público español, público francés, público americano, público de Nepal. Yo creo que cuando hay un retrato de personas que tienen una humanidad tan grande, creo, sinceramente, que estos personajes van a llegar con la misma fuerza en cualquier lugar y en cualquier cultura. Y además estamos hablando de un colectivo que en España es enorme, estamos hablando de 300.000 personas con discapacidad intelectual, que creo que manejan un lenguaje básico pero muy potente, que estoy seguro que es el mismo, de ese mismo colectivo en Francia. Pienso que la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad no tiene que suceder porque la sociedad es generosa, tiene que suceder porque la sociedad necesita lo que ellos tienen que aportar, que creo que es mucho. Creo que no hay más que abrir un periódico para darnos cuenta de que lo que nos hace más falta es más humanidad, más sencillez, más sinceridad y más capacidad de vivir de una forma alegre el momento presente sin estar tan preocupados por el futuro. El uso de la música en mi caso es bastante caótico y nada organizado, ¿no? Y también esa utilización a veces muy ecléctica de los elementos en las películas pues proviene de un caos en la cabeza que a mí no me disgusta, ¿verdad? ¿Por qué esta canción? Bueno, esta canción pertenece a mi juventud y me parece que en el fondo estoy huyendo un poco de las referencias contemporáneas. Igual que huyo de las referencias locales, o de no solo en los chistes, sino visualmente. Prefiero que la historia no esté claramente en un lugar. También me gusta que no esté claramente en el tiempo. Y a veces hay la tentación de utilizar casi de una forma comercial y promocional, pues en este caso canciones o músicas que atraigan más a la gente joven o que parezca que la película es más actual, ¿no? Y sin embargo yo creo que hay como grandes clásicos de todos los tiempos, ¿no? Que, bueno, no tienen ni más ni menos importancia, pero me parece que tan moderna puede ser una canción de hace 40 años. Ahora mismo tengo muchas ganas de recuperar un proyecto que escribí con 20 y tantos años, el primer guión que escribí en mi vida, que, bueno, es un guión que hoy no lo habría escrito así, porque ahora tengo más experiencia, pero sin embargo hay algo de ingenuo y de inocente que ahora es difícil de tener, ¿no? Es esa mezcla, ¿no? Por otro lado, me planteo la posibilidad de seguir, de dar un paso más con una película en el mundo de las personas con discapacidad intelectual, porque hay mucho que contar y que descubrir y mucho de lo que aprender en ellos, ¿no? Y me gustaría también ahondar un poco en eso. Y por supuesto, un cortometraje que tengo en la cabeza que espero hacer este verano en Filipinas. Interesado no sería la palabra. Mi equipo tampoco. A ver, ¿cómo os movéis?
Perdón.